Ignacio Alvarado de Tepic, Nayarit. Jesús. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Siempre he dicho exageradamente bueno. Dios ha sido bueno. Me gusta mucho esta atmósfera de hogares de recuperación. Yo sigo con la vieja escuela en papelitos. Una vez me puse a predicar con una tableta y me perdí. Y yo sigo con las hojitas, porque es más segura la pluma y tinta. ¿Verdad? Y pues a veces los púlpitos me quedan muy chiquitos. Me traigo mucho que dar. Espero y tenga paciencia. A mí me gusta mucho la enseñanza. Aprendo mucho de los hombres, como estos dos jóvenes. El joven que acaba de regresar de UTC, dijo el pastor. Es una bendición poder conocer al pastor Luis Ernesto, pastor Chavarín, que para mí es una inspiración tremenda de la permanencia. La pastora Marilu, cada uno de los conciervos que están aquí, pastor Isra, también una bendición y una inspiración para mí. Amén. Y ciertamente, cuando hablaba nuestro hermano de las ofrendas, yo me acuerdo de dos cosas muy importantes. Cuando la gente viene a dar, yo conocí a un hombre que no dejaba de fumar, pero venía a la iglesia. Y un día el Señor lo confundió delante de... Siempre el reto era, deja de fumar. Y no soltaba. Y un día, pasando, su hijo venía de un lado y se equivocó de bolsa. En vez de sacar el dinero, sacó la cajetilla de cigarros y la aventó dentro de la canasta. Y muchos vieron. Y fue una vergüenza eso para él. Y él dijo, tengo que tomar el reto de dejar esa vida. Otro que era medio mezquino, pichurri, codo, para soltar dinero. También siempre traía, como dice el hermano, un poquito del cambio aquí y el otro clavo acá, y de repente por ahí Dios lo confunde, agarró el puño de la quincena y lo aventó. No se dio cuenta hasta cuando llegó a su casa. Bueno, saliendo de la iglesia para los tacos, ya saben que siempre los tacos rifan, y de repente metió la mano y el dinero lo echó al canasto. Y se atrevió a ir a reclamar al pastor, pero el pastor ya se había ido. Dale vuelta atrás. Amén. Dios es bueno, gracias a Dios por esta invitación tremenda. Yo les vengo a dar algo que Dios me ha dado y espero que usted también lo reciba y lo acepte. Amén, de bendición para su vida. Yo le dije a un evangelista hace mucho tiempo, dije, ¿por qué cuando uno va a predicar siente maripositas en la panza? Y me dijo, es bueno eso que sientes, porque realmente no eres tú, es Dios. Y quiere decir que somos hombres, pero Dios es el que se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia en esta preciosa mañana, tarde, noche. He predicado en conferencias, pero la verdad, vengo de Panamá. Reciban un saludo a la iglesia de Panamá. La verdad, hay muchos hombres tremendos allá también en Panamá, y la mayoría son cristianos. Pero andan con plomo por todos lados, baleados, alcanzados por la gracia y misericordia de Dios. Pastor Sonia agarró unos ahí de repente, a ver, tú ven para acá que tenía 2 semanas, testifícales a estos. Íbamos varios pastores de México, tremendos hombres en testimonio, así como los de aquí. Palabra de Dios, la palabra de Dios, y esto, se sabían la palabra de memoria, pero tristemente no la viven en una religión, así como vivíamos yo y tú antes en la iglesia de las campanas, ¿verdad? Y vinimos al Evangelio y Dios cambió y transformó nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy ya no tenemos una religión, tenemos una relación personal con el viviente. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 17, vaya para allá rápidamente. Yo orando le pedí a Dios, Dios es testigo de que decía, ¿qué puedo llevarles a los hermanos? Y Dios puso en mi corazón esto. Solamente le voy a pedir que tenga paciencia, porque Dios es fiel y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Mateo capítulo 17, versículo 14, realmente ya llegó. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del poder del Espíritu Santo. Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice, cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo,
Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico, otra versión dice un lunático, y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Verso 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traerlo acá. Verso 18, Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Verso 19, entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Verso 20, y él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, y diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21, y esta es la perla del mensaje. Verso 21 dice: pero esta clase no sale sino con ¿qué? Oración y ayuno. Quiero que separe esta porción: oración y ayuno. No ayuno y o oración. Oración o ayuno o oración. Ahí no dice así, ahí dice oración y ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Usted mira, estamos predicando hogares de recuperación y me viene a hablar del ayuno. Es un instrumento y es una herramienta. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos en esta preciosa noche? Padre, estás en gloria en el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias, Señor, por permitirme llegar a este lugar tan preciado, tan hermoso. Tus ojos están puestos, Señor, sobre cada uno de estos hombres y mujeres. Vienen con un corazón dispuesto a recibir y a esperar algo de ti. Padre, trae revelación, abre el entendimiento. Ministra a cada corazón, a cada vida. No permitas que salgan igual que como entraron, sino salgan bendecidos, transformados, edificados por tu hermosa palabra. Padre, háblanos por medio de ella, instrúyenos y capacítanos para este tiempo, Señor. Son generaciones nuevas, generaciones que se van a levantar aquí, pastores, ministros, evangelistas, hombres de Dios, maestros en la palabra de Dios. Que los dones se activen, Señor, y que su palabra no regrese vacía. En Cristo Jesús ponemos todo en tus manos, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Y su pueblo unido dice: amén. Tome su asiento, amado hermano. Gracias, amados. Me llamó la atención el verso 21. Dice: pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Hermano, hay mucha necesidad, pero van a venir muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas preguntas, pero va a haber muchas respuestas. Hay muchas peticiones, pero también, y seguro que Dios va a enviar muchas respuestas. Aquí dice la Escritura, porque dice que si tenéis fe como un grano de mostaza, hermano, la fe hay que irla incrementando. Pero el grano de mostaza, aunque es muy pequeño, hermano, entonces si alguien tiene poca fe, y eso es importante, hermano, porque si usted tiene algo de fe, es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras versiones a veces dicen poca fe, en el original dice por falta de fe o sin fe, hermano, habla también de incredulidad. Pero si tenemos un poquito de fe, así como un grano de mostaza, aquí dice: nada os será imposible, hermano. Imagínese, hermano, los niveles, hermano, de que nada será imposible para el que cree. Hay algunas combinaciones que se tienen que hacer, hermano, por ejemplo, en el ayuno. A veces, y esta es una herramienta muy importante en el hogar de recuperación. Usted sabe, cuando uno llega a los caminos del Señor, lo que menos está en su diccionario, ayuno, ¿verdad? Oración tal vez, lectura de la palabra tal vez, pero el ayuno, hermano, es importante. Ahora yo le voy a decir, voy a ir desenvolviendo, hermano, el tema en esta noche. El ayuno, cuando hablamos de estas combinaciones, la ciencia o el mercadeo ahora, o la ciencia médica ahora, hace algunos años, tal vez hace muchos años, hermano, ellos hablan de la palabra sinergia o sinergismo. Usted lo puede mirar, la puede mirar con C en una gasolinera, en una gasera, la palabra sinergia, pero con C. Pero yo no le vengo a hablar de la sinergia con C, sino con S. La palabra sinergia, hermano, o sinergismo,
de la sinergia, hermano, no es más que cuando se hace la sumatoria de dos esfuerzos individuales que van a ser menores que si lo hacemos de una manera en conjunto. En pocas palabras, tiene más poder, tiene más fuerza cuando lo hacemos en conjunto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo sé que Dios no se equivoca. Aquí hay una unidad, aquí hay pastores que se unen, que se juntan con un propósito y un fin. ¿Cuántos dicen amén? Pues quiere decir que si usted se esfuerza y yo me esfuerzo y sumamos individualmente usted lo suyo, por ejemplo, muchas veces alguien suma lo suyo, otro suma lo de él, hermano, y no va a ser lo mismo que si logramos unirnos, si unimos, hermano, en esa sinergia con en una fuerza mayor, hermano. ¿Por qué le digo esto? Las matemáticas nos enseñan a usted y a mí, 2 más 2 son 4, ¿verdad que sí? O sea, hermano, aunque usted le haya ocurrido el kinder, aunque en la escuela pasó de panzazo, o diste una feria en la secundaria, hermano, más que todos de aquí sabemos que 2 más 2 son 4, amén. Pero miren lo tremendo, en la sinergia con ese, hermano, 2 más 2 pueden ser 8 o pueden ser 10. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Fíjese qué cosa. Por eso, hermano, hay algún pasaje, y este pasaje me llama mucho la atención. Mire, si de todo el mensaje no capta esto, capta esto. Vaya conmigo, hermano, a este pasaje de Deuteronomio capítulo 32. Libro de Deuteronomio capítulo 32. ¿Y por qué le hablo de esto? Ahorita lo va a entender por qué. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. En el verso 30, aquí vamos a ver algo poderoso. Que si usted lo capta, usted lo agarra, lo mastica, se lo pasa, hermano, esto va a ser una fuerza tremenda para tu vida en el home, en tu vida en el hogar de recuperación, tu vida, hermano, cuando estamos unidos, juntos en oración, en ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32, verso 30. Y tal vez muchos dirán, este es un mensaje para una congregación. Sí, pero también va aplicado a los hombres de oración, a los hombres de ayuno, a los hombres de lectura. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la escritura, capítulo 32, verso 30. Dice, ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Esa es la pregunta. Dice, ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000 y 2 pueden hacer huir a 10,000? Entonces, cuando yo veo, hermano, esto es sinergia. Diga conmigo, sinergia. Otro ejemplo, Levítico capítulo 26, versículo 8. Regrese ese libro más atrás. Levítico capítulo 26, en el versículo 8, mire lo que dice. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, para que usted haya llegado al ministerio de Alcance Victoria, tuvieron que quedarse un puño de demonios tirados, postrados atrás. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos alcanzó, Dios nos llamó con un plan y un propósito glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo tremendo de trabajar en equipo. Es importante saber, hermano, que el tiempo que usted esté en el lugar de recuperación, en el tiempo que usted está en la casa, cuando todos juntos, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, se eleve la oración. Esta porción de la escritura me llamó la atención. ¿Para qué? Para que entendamos, hermano, porque lo menos, o el concepto de sinergia, lo entendamos, uno puede echar a 1000. Mire, si yo echo fuera a 1000 y usted tiene la misma fuerza que yo, y usted hace también huir a 1000, hermano, entonces ¿cuántos echamos fuera? Usted 1000 y yo 1000, ¿verdad que sí? Pero de repente, hermano, cuando entra la sinergia espiritual, porque aplicado a lo espiritual, lo estoy haciendo, hermano, para que usted y yo entendamos de que cuando aplicamos la sinergia, toma la fuerza, toma el puño. Como por ejemplo, mire, en la Biblia habla del apóstol, habla del profeta, habla del evangelista, habla del maestro, y habla, perdón, del pastor, y habla del maestro. Son los 5 ministerios que la Biblia habla, ¿verdad? Este gordito no nomás está por nomás, el gordito de los tacos. Solamente este gordito aprieta los otros 4. Usted no puede pelear con 4 dedos o agarrar una espada para poder pelear, porque al golpear la espada vuela. ¿Cuántos dicen amén? El gordito es importante.
Entonces, cuando vemos en cierta manera que es un conjunto, aprieta la espada, los 5 ministerios, hablando de sinergia, le estoy hablando de lo que la Biblia enseña, entonces toma más fuerza tú, toma más poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, mi visión y tu visión tiene que ser la misma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted en su equipo, si nosotros separamos, tú el equipo A, tú el equipo B, hermano, pero si nos unificamos, hermano, en unanimidad, si entendemos que somos un solo cuerpo, ¿cuántos dicen amén? La Biblia nos habla que somos un cuerpo en Cristo, entonces se produce una sinergia, hermano, y mire, uno echará fuera 1000 y 2 en la sinergia echarán fuera 10,000. Entonces, si 2 pueden echar 10,000 y uno puede echar 1000, entonces ya son 11,000. Hablando de guerra espiritual, hermano, eso tiene más poder. ¿Cuántos dicen amén? Hace muchos años, yo recuerdo bien en mi principio del ministerio, hermano, nos llevaron una niña aproximadamente de 6 años, 5 o 6 años. Venía poseída, endemoniada, hermano. Yo mis primeros días, mi pastor iba a predicar y me dijo, tú como pastor encárgate, como pastor encárguense tú y el otro líder. Y hermano, nos metimos en guerra, empezamos a reprender. Yo reprendía, el otro reprendía. Hermano, estábamos peleando cada quien, pero él por su lado y yo por el mío. Yo declaraba, yo hermano decía unas palabras, el otro decía otras palabras, pero miren lo tremendo de esto, que llegó un momento que nos cansamos, nos agotamos, se burlaba hermano el chamuco, el demonio en ese momento, se reía, hermano, que no podíamos. Yo dije, un momento, nos salimos los dos y nos pusimos a orar, pero de repente, hermano, vino así como algo, una luz en el torrente de mis pensamientos y me dijo, es que no están de acuerdo. Cuando uno ora, el otro intercede, sí, amén, Señor, sí, Padre, te lo pedimos, y el otro está reprendiendo, está echando fuera, hermano, clamando la sangre de Cristo, y entramos otra vez, hermano, le hice ver al líder, hermano, y empezamos a orar por la niña, y yo empecé a reprender, y el otro, sí, amén, Señor, te lo pedimos, la sangre de Cristo, y hermano, se fue inmediatamente. Eso es sinergia, trabajar en equipo, hacer uno. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, tremendo, esto me llamó la atención, hermano, que uno solamente puede echar fuera 1000, pero cuando se une, cuando hay sinergia, juntos podemos echar fuera 10,000. ¿Cuántos dicen amén? Yo pregunto, ¿usted quiere correr un chamuco solamente o quiere echar fuera un puño de demonios, hermano? Yo creo que en la mentalidad, hermano, nuestra tiene que ser, hermano, derribar, destruir, hermano, echar fuera toda oposición del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se produce esa sinergia, echará fuera 1000 y 2 en la sinergia echarán fuera 10,000. Entonces, ya entendiendo un poquito a donde lo quiero llevar, hermano, la matemática sencilla son 2 más 2. Son 4, pero la matemática sinérgica es 2 más 2, pueden ser 8, pueden ser 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oración hace su trabajo tomando el párrafo que estábamos hablando de Mateo capítulo 17, hermano, versículo 21, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y ayuno, diga conmigo, y ayuno. Entonces, hermano, cuando yo veo esta porción de la Escritura, que hermano, que por sí solo el ayuno hace su trabajo, hermano, pero la oración y ayuno, que eso es sinergia espiritual, oración y ayuno, eso va a ocasionar cosas grandes, hermano. Por eso, sabe que decía el Señor, mira, ¿por qué no pudimos, Señor, decían los discípulos, echar fuera? Porque no tenían sinergia. Unos oraban, otros ayunaban. Pero si todos lo hacemos en un conjunto, ¿cuántos dicen amén? En unidad, eso va a tomar más fuerza. Entonces, hermano, si el lugar de recuperación tiene que ser día de ayuno, el día de ayuno. Hay de ti que te vea mordiéndole al pan. Hay de ti que traigas como, hermano, el mago que saca aquí, hermano, un plátano escondido y de repente le muerde o se mete al baño y ahí anda comiendo pan. Porque eso pasa en los hogares de recuperación. Y no me digan que no. De repente uno la juegan que sí al santo, hermano, y de repente acá andan comiendo aparte, escondidas, hermano, o simplemente vienen caminando de la calle y traen el palillo en la boca, hermano, que se vuelve hasta sinvergüenza porque realmente ya se aventó unos tacos y no hay un trabajo en sinergia. ¿Cuántos dicen amén? Esto va a causar, hermano, grandes cosas. Por eso, ¿sabe qué decía el Señor? Tienen que hacer juntamente la oración y ayuno, porque esa potestad, ese espíritu se va a tener que ir, hermano, pero tiene que ser en unidad.
Hablando personalmente, oración y ayuno. Ahora, si lo hacemos en equipo, eso va a tomar más fuerza. Entonces aquí vemos cosas que pueden ser echadas fuera. Hermanos, son espíritus que a veces, hermano, acuérdese que el libro de Efesios capítulo 6, verso 12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, hermano, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces los principados, ellos se hacen cargo, hermano, y contienden, hermano. Por eso usted mira al pueblo de Dios cautivo en los días de Daniel, y le dijeron: desde que oraste, Daniel, oímos tu petición. Gabriel venía, pero hubo un estorbo en los aires. Ahí hubo una oposición. El príncipe de Persia se me opuso, pero no, eso vino uno de los mejores príncipes o mayores príncipes, Miguel. Él se quedó peleando. Yo he bajado a traerte la revelación, pero tengo que volver porque hay otra oposición. El príncipe de Grecia viene. Entonces vemos que en cierta manera tiene que haber, hermano, unidad, tiene que haber sinergia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando vamos viendo, hermano, fíjense que la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. La Biblia dice que usted y yo somos la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted es un real sacerdocio, usted es gente elegida, usted es un pueblo santo, usted fue criado para vivir eternamente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando vemos todo esto, que Dios lo eligió, porque dijo Dios, hermano, en cierta manera, que Dios ha visto un potencial en ti. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede mirar jóvenes que se levantan, jóvenes con poder, con unción, hermano, como estos jóvenes que estaban aquí ministrando. En cierta manera tienen un poder que de alguna manera, él hablaba de dones, él hablaba, hermano, que los dones y llamamientos son irrevocables en cierta manera, pero Dios te ha llamado primeramente para salvarte, hermano, y también para llevarte a vivir eternamente. Pero miren lo tremendo, que antes, ¿quién éramos usted y yo? Eso nos lleva a entender esa situación, hermano, que la oración y el ayuno puede hacer cosas tremendas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a otro ejemplo, Mateo capítulo 9, regrésese en ese mismo libro de Mateo capítulo 9. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo 14. Mateo capítulo 9, verso 14, mira lo que dice. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces, ¿qué dice? Ayunarán. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Esta pregunta se le hicieron a Jesús. Estos son los días de ayuno. Mire, nosotros como congregación, al nivel que Dios nos ha llevado, y no es porque uno sea más o menos, sino que son guerras. Yo puedo mirar cuando Dios te entrega una ciudad, hay oposición, pero Dios te va llevando de gloria en gloria, amén, y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pues, yo veo, hermano, nosotros desde el 2004 empezamos todos los años, a principios de año, le damos una primicia al Señor. Y la primicia es toda la iglesia, es un ayuno congregacional de 21 días. Una sola comida hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde una sola comida, y otro día hasta las 6 de la tarde, y otro día pero con puras verduras. En cierta manera, usted nos mira en ese primer mes, nos mira flacos, ojerosos y sin ilusiones. Nos mira, hermano, tal vez en un estado crítico porque estamos en guerra. Lo hemos obtenido para obtener el terreno que se compró para la iglesia. Hemos seguido en esa misma postura de darle la primicia a Dios, hermano, empezando el año, y vimos cómo empezó Dios a traer la finanza para construir la iglesia. Y vimos, hermano, el ayuno es una herramienta poderosa, hermano, para obtener cosas grandes. Y ahora le digo por qué. Dice, hermano, que esta pregunta se le hicieron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan sí ayunamos. Entonces él les dijo: es que ahorita, voy a parafrasear, es que ahorita me tienen a mí, aquí estoy yo con ellos. ¿Cómo van a ayunar si están de fiesta? Pero vendrán días que el novio les será quitado, y entonces dice, esos días cuando yo no los tenga o no estén cerca, entonces ayunarán. ¿Qué le quiero decir con esto? El Señor, en cierta manera, diciendo, ellos se están gozando porque yo estoy con ellos. Amén. Entonces, esto tiene que mirar usted con ojos de fe.
Y entonces dice ayunarán. Entonces note que la oración y la búsqueda, la oración y el ayuno, en cierta manera, es una sinergia espiritual. Ahora, aquí nos está hablando de oración y búsqueda. Ya conmigo, búsqueda. Entonces, una cosa es la oración y ayuno, otra cosa es la oración y la búsqueda. Y yo puedo mirar que esto también tiene fuerza en la sinergia. Hermano, ¿por qué? Porque en pocas palabras, la oración y la búsqueda en la sinergia es buscar a Dios. Hermano, yo lo bendigo a usted porque usted está aquí. Usted viene, no sé qué días tengan cultos aquí, pero usted viene los viernes, los miércoles, los domingos, usted está los lunes, el día que se requiere, y es hermoso tener reuniones. ¿Cuántos dicen amén? Usted es un servidor, usted viene a los jóvenes, están en la búsqueda continua. La Biblia dice, hermano, y toca, y si toca se te va a abrir. Entonces, si usted sigue tocando, se le va a abrir la puerta. Es una búsqueda continua. ¿Cuántos dicen amén? Pero llevémoslo a la sinergia del ayuno. Aquí dice que buscar. Yo conmigo, búsqueda. Yo quiero que vaya haciendo la sinergia. Búsqueda y ayuno. Ayuno y búsqueda. Amén. Entonces debemos, hermano, la oración y el ayuno va acompañado de la oración, y la oración va acompañado del ayuno. Tal vez usted dirá, me está repitiendo lo mismo. Lo que le quiero dejar, mire, yo venía oyendo por ahí que una persona, para que al fin se le quede y haga lo que tanto se le ha dicho, se le tiene que repetir más de 9 veces. Así de que no te canses, si este es un ministerio cansado, hermano, no ande haciendo eso, hermano, corrija eso, hermano, no lo haga. ¿Por qué lo hizo, hermano? Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y esto es lo cansado del ministerio, que tienes que estar siempre, y no lo haga, y no lo haga 9 veces, y se le va a quedar grabado, y hasta entonces va a corregir. Miren lo tremendo. Entonces, cuando yo veo esta porción de la Escritura, hermano, la sinergia del ayuno, la sinergia de búsqueda. Aquí los discípulos de Juan saben, y hermano, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la tarea era limpiar. La tarea de Juan el Bautista era aplanar los lugares o los caminos, preparar el camino para que Él viniera. Pero entonces, mire lo tremendo de esto. Te quiero dar la correcta ubicación. ¿Qué quiere decir? Cuando ayunamos, cuando usted mira, hermano, que a Jesús ya no lo tiene cerca, y esto pasa mucho, que ya no lo oye, que ya no hay un respaldo, que la cosa ya no avanza, hermano, entonces dice búsqueda y oración. Lo que está diciendo Jesús, vendrán días cuando ellos ayunarán, y fíjese lo tremendo, porque cuánta gente, hermano, ya perdió el oído, ya no oye, ya no hay un respaldo de lo que hace, ya no avanza, como que hay algo que lo está atorando. ¿Qué quiere decir? Que el novio le fue quitado. En pocas palabras, dejaste de la búsqueda, dejaste de buscar al Señor, hermano, y ya tu vida no es igual. No hay usted personas decir, es que ya no siento lo mismo que a lo que sentí anteriormente, es que ya no es lo mismo y viven de glorias pasadas, cuando realmente el que ha dejado de buscar eres tú. Has dejado de esa búsqueda. ¿Cuántos dicen amén? Y esa búsqueda y ese ayuno y esa oración la has dejado. Entonces, hermano, el sacerdote es el que debe ayunar. Y entonces cuando busca aquí la Escritura, fíjense que en los días de Elí, por ejemplo, hermano, hizo que se apagara la lámpara. Usted lo puede encontrar ahí, 1 Samuel capítulo 3, verso 1 al 4. Se apagó la lámpara. En pocas palabras, en 1 Samuel capítulo 3, verso 1 al 4. No vaya para allá, solamente le quiero tocar un poquito esto, quiero trastocar esto. Samuel era la nueva lámpara. Elí se apagaba y Samuel se encendía. Entonces lo último que le pasó fue que el apagón final de Elí es que llegaron los enemigos y se llevaron el arca del pacto. Usted sabe la historia, usted es un hombre bíblico que sabe y entiende la palabra de Dios. Entonces llevaron el arca del pacto, figura que es la presencia de Dios. A Elí le robaron la presencia. A la gente que en ese tiempo le robaron la presencia, se la llevaron. El arca es, figúrese, hermano, que llegaron a contarle Elí, le dijeron: Elí, tenemos que darte una mala noticia, tus 2 hijos Ofni y Finnes han muerto en la batalla, y dice que a Elí le dio un infarto, cayó hacia atrás, hermano, y este hombre
Murió, pero se llevaron el arca, se llevaron la presencia, perdió la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Murió. Entonces, si usted sigue leyendo, se robaron la presencia de Dios, se la llevaron los filisteos. Y dice la escritura que Samuel convocó ayuno. Ya conmigo, ayunar. Esta palabra a muchos no les gusta. Esta palabra para muchos no entra en mi léxico, no entra en mi mente. La palabra ayunar. ¿A cuántos verdaderamente levantando su mano sinceramente delante de Dios les gusta dar sacrificio de ayuno? Pero ¿a cuántos les gustan los tacos? Todos, hermanos. Entonces, perdieron el arca. Ahí en 1 Samuel capítulo 4 verso 1, esa es la versión, dice que era, hermano, la palabra Ebenezer era casa de ayuno, dice que Samuel convocó ayuno. Entonces quiere decir que Samuel, hermano, convocando el ayuno, recupera el arca. Y esto es bien tremendo, hermano. Hay un momento que todos esos testigos que hemos experimentado la presencia de Dios, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 versículo 1, habla de los espíritus ya hechos perfectos. Veo la sinergia que de alguna manera podemos ir perdiendo usted y yo, hermano. Cuando yo veo hoy en día las redes sociales, hoy que la pornografía está a la orden del día, la droga, generaciones, hermano, viviendo ese tipo de vida desenfrenada. El pueblo de Dios, veo aquí, hermano, que no es como estábamos hoy. Dice que vendrán días que el novio les será quitado. Entonces ayunaban, pero cuando ya no, ellos, hermanos, ya no reciben, cuando alguien ya no recibe, hermano, entonces dice ayunaremos. Ya conmigo, ayunar. Ahora, ¿por qué le estoy insinuando e insistiendo de eso? Fíjese usted que en Lucas capítulo 4, vaya para allá conmigo, lo voy a llevar a la escritura siempre. Vemos una cosa más aquí. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, siendo tentado por el diablo, no comió nada durante esos días, pasados los cuales, dice, tuvo ¿qué? Hambre. ¿Cuántos días ayunó el Señor? Él no fue, hermano, a ayunar. Él fue llevado para ser tentado, pero Él ayunó. Diga conmigo, Él ayunó. Miren cómo funciona la sinergia, porque si yo le digo vamos a ayunar 40 días, pastor, espere, mejor ayunamos de televisión, mejor ayunamos otro día. Así no funciona la sinergia. Hay que ayunar varios días. Vivimos en una ciudad con tremendas dificultades. Vemos como, hermano, en cierta manera hay violencia en el mundo, hay tanto crimen y cosas tremendas, hermano. Y son días de ayuno. Ya conmigo, días de ayuno. Si usted vino para que Dios le hablara y tal vez tú querías una palabra, tal vez no esperaba recibir esta palabra usted. Ayuno. Amén. Porque hay que ayunar. Si aquel que no ayuno no puede lograr mucho, entienda que esta es una herramienta, así como la espada del Espíritu es una herramienta, el ayuno es una herramienta para tu vida, hermano, para poder vencer. ¿Cuántos dicen amén? Para mí, muchos han de decir, para mí el enemigo es eso. Entonces, el enemigo siempre va a querer frenarte. El enemigo tiene miedo de que la gente pueda tener niveles altos, hermano. Vemos a mismo Jesús ayunando 40 días para poder vencer. ¿Está conmigo? Ahora, esos 40 días, Él estaba, al final, Él estaba peleando contra principados, espíritus inmundos, contra el mismo diablo. Dios reprenda al diablo. Entonces, el ayuno también nos prepara para pelear batallas de alto nivel. ¿Sí está conmigo? Son batallas de alto nivel, batallas, en pocas palabras,
El ayuno es como cuando te pones, hermano, alguien que le empieza a tomar el sabor a esa herramienta del ayuno, la oración, el ayuno y la búsqueda. Es como una herramienta que usted estaba haciendo preparado, hermano, para batallas de alto nivel. ¿Qué quiere decir? Que viene una gran prueba, pero el ayuno lo que va a hacer, hermano, por el poder, hermano, la va a poder pasar usted. Usted ve la tentación y viene una gran prueba, hermano, pero usted, como es un hombre que tiene un nivel espiritual avanzado, usted puede discernir, usted sabe, hermano, de quién viene, hermano, y ese mal habido que viene para usted, usted va a tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entendamos algo aquí tremendo. Yo cuando veo aquí que impulsado por el Espíritu Santo él fue llevado al desierto, él tuvo que ir al desierto. Entonces el Señor ayunó para enfrentar una prueba tan tremenda. Pero aquí hay otro aditamento importante. Cuando Jesús recibió las tentaciones, Él siempre tenía la palabra en su boca. Entonces ahora hay otra sinergia, o el sinergismo: ayuno y palabra en tu boca. ¿Cómo venció Él? Con el ayuno y la palabra en su boca. ¿Cómo tú vas a vencer? Con ayuno y la palabra en tu boca. A veces, hermano, oyó por ahí un pastor decir, agarró a su discípulo, vámonos porque va a ir a liberar a alguien, agarró su Biblia, pero le dijo al discípulo, agarra el bat por si la Biblia falla. Yo tuve un director, hermano, que cuando uno está corriendo en la casa, estás ahí el primer tiempo, el primer amor, hermano, yo vi al director reprendiendo un endemoniado, aventaba 3, aventaba 4, después se le dejaban ir todos, y de repente a un director agarrar la Biblia, romper las hojas de la Biblia, trágatela, cómetela. Así no se pelea. Esa no es una guerra, hermano, de sangre y carne, es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo veo aquí, hermano, que él recibió, hermano, las tentaciones. Yo le digo a la gente, no es pecado ser tentado, pecado es caer en la tentación. Jesús venció la tentación, ¿cómo? Hermano, porque él simplemente ayunó y traía palabra en su boca. Yo pregunto, ¿tú tienes palabra de Dios en tu boca? Yo me quedé impresionado de cómo el panameño trae palabra de Dios en su boca. Desde niño, instruido desde niño, pero viviendo una vida de pecado. En pocas palabras, ciertamente viviendo una religión. Pero mire aquí, yo estoy viendo, y esto es bien importante, en el hogar de recuperación, como dijo el hermano que se paró aquí y dijo, es Cristo en la mañana, Cristo en mediodía, Cristo en la noche. Comemos Cristo, desayunamos en la mañana, comemos en la tarde Cristo y en la noche Cristo. Eso es la vida nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que venimos de los hogares de recuperación, hermano, venimos, hermano, instruidos, afilados, hermano, traemos la espada desenvainada, hermano, para lo que venga, para lo que se atraviese. Usted va a las calles, usted testifica, usted ayunó y va con palabra de Dios en su boca. Eso es lo que va a traer victoria a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la sinergia, hemos leído en cierta manera, es ayuno y oración. Ayuno y ¿qué más? ¿Y qué más? Mire lo tremendo, usted ya va agarrándole el hilo. Eso es sinergia. 1 echará fuera 1000 y 2 echarán fuera 10,000. Yo pregunto, ¿usted quiere estar jugando manitas calientes con el diablo o usted quiere de una vez correrlo? En cierta manera, porque esto es guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, oiga esto, quiere decir que había palabra de Dios en sus labios, pero había también ayuno. Entonces la palabra, ayuno y ayuno en sus labios, o ayuno y palabra. Entonces ayuno y oración, ayuno y búsqueda, ayuno y palabra. Cuando usted, hermano, ayuna, usted va a su trabajo. Dios sabe que, hermano, su trabajo va a estar leyendo, hermano, usted va a estar documentándose. Hermano, yo vengo de un empleo donde yo tenía 4 turnos, y en esos 4 turnos siempre pues, uno sirve de influencia para mal. Y yo recuerdo bien, antes de que el Señor me alcanzara, hermano, yo les conseguía, iba por el alcohol y me salía en las madrugadas cuando me tocaban turnos de noche, pero de repente el Señor me alcanzó. Dios me alcanza, hermano, y Dios empieza a hacer una transformación en mi vida, y de repente cuando me ven, me dicen, no vas a ir, no, ya no, porque Cristo vive en mi corazón. Y me dicen, este religioso, este loco arrepentido. Y de repente yo tenía a mi mando 14 hombres siempre, hermano, todos los turnos, yo era supervisor de ellos, y de repente me gritaban, ¡aleluya! De repente me gritaban, me ponían en el pizarrón, el supervisor antes de mí me ponía los pendientes, me ponía Sor Ignacio.
Me ponía, hermano, y la gente se burla, la gente se va a burlar de ti, la familia se va a burlar de ti, hermano, la gente que tú conoces se va a burlar de ti, pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que el Señor te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque después la gente lo busca a uno para pedirle consejo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante, hermano, que usted se mantenga en la sinergia espiritual, hermano, usted tiene que estar trabajando, hermano. Yo cuando veo esto, hermano, esto es una herramienta que usted tiene que tener en tus manos. Amén. Jesús le dijo al diablo, escrito está. Está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, estaba en ayuno. Entonces, ayuno y palabra. Diga conmigo, ayuno y palabra. Esto es sinergismo espiritual. Esto es sinergismo de ayuno. El Señor fue tentado y salió victorioso. La pregunta es, ¿cómo estás saliendo tú de tus batallas? ¿Te da pena ir a la esquina porque te puede mover las cosas del barrio? ¿Te da pena caminar por donde? Miren, hay un problema, hay los 5 sentidos de la vida de un adicto. Es el olfato, el gusto, la vista, el oído, el olor. Eso puede mover a una persona. Y usted se fue loco, yo también fui loco, aunque no me cara de loco, hermano, pero era loco. Y uno siente el saborcito, uno siente el olor, uno huele el olor, hermano, el sabor, el gusto. Entonces son cosas que uno tiene que ir venciendo. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo vino a matar, robar, destruir, pero Jesús vino a darte vida y vida abundante, una vida del más allá, una vida sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la vida que Cristo quiere, que usted manténgase en victoria. Entonces, fue tentado, salió victorioso por la voz de Dios. Jesús en medio de la tentación se defendió con la palabra. Así empezó el Señor su ministerio. Amén. Quiere decir que el enemigo va a tratar venir con tentaciones, pero cuando te vea en ayuno, él va a tratar de atacar. Si algo sabe hacer el diablo es bien su trabajo. Él es paciente. Aquí en la sinergia todo el mundo, amén, sí, diablo, se te van a quedar los dientes, sí, vas a ver, diablo, no te la vas a acabar. Y el diablo está allá afuera, en un poste, recargado, mentándose un refresco, diciendo, aquí te quiero ver solito. Le vas a caer un día. Ahí, solo con tu soledad, dicen las hermanas. Cuando andes pasando cambios, que vas caminando y que no le hayas sentido y el diablo trabajando tu mente, ahí es donde dice el diablo, a ver, no que entre todos y que sí, amén, y gloria a Dios, diablo mentiroso y que esto y lo otro. Hermano, yo lo que estoy hablando es una verdad, de que va a venir el tentador, pero está en ti. ¿Cómo te estás armando? Realmente el tiempo que estás en el hogar lo estás agarrando, estás siendo enseñado, ayuno, oración, palabra de Dios en tu boca, búsqueda. Eso es sinergia. Eso tiene, en pocas palabras, es como un cerco que usted está poniendo para cuando el enemigo venga, usted esté fuerte. Amén. Por un camino vendrá, pero por 7 salidas estará esparcido. ¿Por qué? Porque usted es un hombre fuerte. Usted es una persona, un hombre, una mujer entendido, hermano, que no es con tu fuerza, es con el poder de Dios. Cuando dicen amén. Entonces, hermano, entendamos, uno se conoce. Yo creo que hoy quiero llevarlo a ustedes, que usted vea que el ayuno y la palabra, usted agarra la palabra de Dios. Y qué bueno que conozca la palabra, tremendo la palabra, hermano. Yo me he encontrado gente, usted se ha encontrado gente, tal vez en una calle, que estuvo un tiempo, fue un predicador tremendo, o fue director, tal vez estuvo, hermano, un reconocido por ahí, de repente tirado en la calle. Yo estuve en ese ministerio. Mira, a mí que me vas a enseñar, la palabra de Dios dice, bien bíblicos. Está bien que tengan palabra, pero no la aplican a su vida. ¿Por qué? Porque no es solamente palabra, es ayuno y palabra, es ayuno y búsqueda, es ayuno y oración, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra trae un sinergismo espiritual, en unidad en cada uno de nosotros. Ahora imagínense en unidad, hermano. Si uno puede echar fuera 1000, imagínense 2. Echarán fuera 10,000. ¿Cómo queremos avanzar? Lo poco o lo mucho que hemos logrado en Tepic, Nayarit, hermano, ha sido porque ha habido una sinergia, unidad.
todos ayunamos, ayuno congregacional y hasta el perro ayuna, hermano. Todo el mundo. Porque hemos entendido que ahí hay fuerza, toma fuerza. No nomás es, vamos a malpasarnos, no comemos este día, no. Venimos a la iglesia, 5 de la mañana, postrados en el altar, todo el mundo clamando, todo el mundo orando, todo el mundo intercediendo, palabra de Dios, hermano, ese día, hermano, y eso está tomando fuerza. Cuando ayunamos los 21 días, todos los días en la iglesia, 6 de la mañana, ahí estamos todos los días. Cuando llegamos al terreno que se compró, hermano, caminamos por la pura tierra, era una subida, un tremendo cerro ahí, hermano, pelón el cerro, no había nada, y decíamos, Señor, un día nos vas a dar, un día nos vas a dar para construir este terreno. Se me hace difícil, se me hace imposible, yo no sé de dónde vendrá mi socorro, pero sé que viene del Señor. Y seguimos creyendo, seguimos orando, el ayuno tuvo su fuerza, hermano. Si usted me pregunta, ¿cómo lo hicimos? Hasta ahorita no sé. Aleluya. Pastor Sonny me decía uno día, a ver, pues tú háblales a los pastores, ¿cómo lo hiciste? Y yo le digo, no sé, y se enoja. No, para eso te traje, para que les digas, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Es que no sé. Es Dios. Es Dios. Pero he entendido que cuando uno trabaja en la sinergia espiritual, en unidad, hermano, eso trae poder, trae fuerza. Si la iglesia se une, si hermano, la rehabilitación se une, y hermano, hermano, todos tienen potencial. A mí, delégueme, pastor, yo voy a ir a las calles, yo voy a las prisiones, yo voy a ir a las plazas, a mí nomás déme con qué, yo voy y le tiro al diablo, no hay problema, yo sé de dónde Dios me ha sacado y eso no me va a mover. Y empieza a ver un hermano, alcanza uno, mire, si nos diéramos el tiempo de alcanzar uno cada uno, hacerte un propósito de uno cada mes, que le dé seguimiento, este lugar estaría lleno, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero vendrán días. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez no ha sentido al Señor en su vida? Hay oraciones tremendas que usted está orando, viene la presencia de Dios, sientes que te tocan y usted dice, es Dios, y llora, se quebra. Hermano, ahí está, Señor, gracias por estos momentos, pero pasa el tiempo que no pasa nada. Y dice, Señor, ¿dónde está? ¿Por qué no siento lo mismo que sentí hace 15 días, hace un mes? Y Dios te está probando y de una manera Dios está ahí. Hermano, vendrán días, pero Dios tiene que buscarlo. ¿Cómo? Oración y búsqueda. Oración, hermano, y ayuno. O ayuno, hermano, y palabra de Dios. Eso va a traer la sinergia en tu vida. Amén. Usted va a ser un tremendo hombre de Dios. Amén. Va a venir el diablo a quererlo mover y usted, no, a mí no me vengas con eso. Amén. Mentiroso, diablo mentiroso. ¿Por qué? Porque hay autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Mira, vayan conmigo al libro de Esther. Aleluya. Está antes de Job. Y si no encuentra Job, pues váyase entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 4, verso 16. Dice verso 16, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa. ¿Y qué dice? Así hay muchos en la iglesia. Pastor, ayune por mí, pastor. Hermanos de la casa, ayunen por mí, hermanos. Paguen el precio ustedes. Hermanito, usted que es bien espiritual, ayune por mi necesidad. La pregunta es, ¿tú cuándo? ¿Cuándo te vas a poner en la brecha? Dice aquí, ayunad por mí, no comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. Dice también yo y mis doncellas ayunaremos. Ay, la cosa cambia. Ya no nomás ayunan ustedes, yo también, porque así es mucho en las iglesias. Que de repente oren por mí, esta petición, mire, oren por esta necesidad. ¿Y usted cuándo? Santo. Brillas por tu ausencia. No te ves en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, hace unos días fueron partidos políticos ahí, no quiero hablar nada más de eso, pero gente que andaba involucrada en esas cosas. Y el día que, una semana antes de irnos a Panamá, una semana antes de las elecciones, convocamos a la iglesia en ayuno y oración. Y fue viernes, desde las 11 de la noche, terminamos el culto de la noche, fuimos a la casa, cambiamos, ponemos cómodos, regresamos a las 11 de la noche para terminar a las 6 de la mañana. Y los que andaban metidos en la política, ni sus luces. Ahí oran, ayunan. Ayunad por mí, dice aquí.
Pero ya cuando la cosa cambia, cuando uno dice, ayunemos. Aleluya, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, miren la sinergia o el sinergismo. Está el ayuno de Esther. Ve conmigo el ayuno de Esther. Está el ayuno del Señor 40 días. Está el ayuno de Daniel 21 días. Está el ayuno de Esther 3 días que no comían ni bebían. Hay ayunos de un día. Pero fíjese que son diferentes ayunos, ¿verdad que sí? Amén. Ayuno de Daniel, ayuno del Señor 40 días, el ayuno de Esther 3 días, el ayuno de Jonás. Yo estoy hablando con gente bíblica, ¿verdad, hermano? No estoy hablando de algo de la AAA, ni mucho menos. Estoy hablando de Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también encontré un ayuno de mediodía. Santo. En los días de Saúl, Dios le dio una orden de echar fuera a un hombre que se llamaba Agag. Ahí lo puede encontrar en 1 Samuel 15, de la tribu de Benjamín. Y ese es otro ayuno. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, los ayunos, diga conmigo los ayunos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay decretos de muerte, tramitadores de muerte. Usted no sabe, hermano, del lugar de recuperación, pero el diablo anda con una pistola, yo siempre he dicho, atrás de su nuca, nomás esperando a ver a qué horas. Así es, amén. A qué horas te vas, a qué horas te pierdes. El enemigo viene a matar, robar, destruir. Pero entendamos algo, hermano, Dios te está dando la victoria y te está dando las herramientas. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted sea más que vencedor. Entonces, cuando yo veo, hermano, que los discípulos, hermano, iban a ayunar, cuando les fuera quitado el novio, si hay un decreto de muerte, como en el caso de Esther, también usted sabe que había un decreto de muerte, hermano, o por una enfermedad que sea mortal, hermano, por alguna un problema de guerra espiritual, de demoniado, de alguna amenaza de muerte, como hoy en día es una novedad. Todo el mundo, hermano, camina inseguro, camina esperando cuándo me toca a mí. La gente, hermano, en una desconfianza tremenda, ya no saben quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y siempre hay hermano, tramitadores de muerte. Entonces, el problema de muerte, entonces cuando debemos de ayunar, usted y yo debemos de ayunar. Si usted tiene un hijo de alguna situación de muerte, entonces usted tiene que ayunar. Sí, amén. Son días que te tocan ayunar. ¿Por qué? Porque hay un tramitador de muerte. Entonces, la costumbre era, o el protocolo, hermano, era que el rey tenía el poder para anunciar que no había tiempo, hermano. Hay una decisión de Esther, la figura de que es la iglesia, una decisión de un decreto de muerte para todos los judíos. Hay gente que tiene, hermano, se está muriendo, la gente allá afuera se muere, o gente que ya ha muerto. Entonces, hay días, y estamos viviendo días en el cual tú tienes que ayunar. Amén. Tienes que, hermano, hacer lo que tal vez dejaste de hacer. Amén. Entonces, diga conmigo, me voy a preparar. Voy a preparar el camino. Porque miren, aquí eran 3 días de no comer, no beber. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lea conmigo Mateo capítulo 9, verso 15. Regrésese al Evangelio de Mateo. Amén. 9:15 de Mateo. Les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Dice que les será quitado, entonces vendrán días que los discípulos ayunarían. Usted sabe los días que estamos viviendo en todas las ciudades en México. ¿Por qué, hermano? Cuando yo veo en el libro de Esther, Mardoqueo, hermano, que este hombre Amán tenía lista la horca, Mardoqueo quería la gloria para él, usted sabe la historia, hermano, y de repente el Dios trajo un sueño o le recordó las crónicas al rey, se levanta y dice, ¿qué hicimos con el hombre que en pocas palabras, aquellos que tramitaron en contra de mí? ¿Qué hicimos con Mardoqueo? ¿Quién era Mardoqueo? Era un judío. Dijeron, lo vamos a honrar, traigan el caballo, le dijo a Amán, prepárenlo, móntenlo, síguenlo, y este Amán dijo, es para mí, yo soy el que voy a reinar en lugar del segundo del rey. ¿Y qué pasó, hermano?
hermano, al que subieron fue a Mardoqueo, el judío. Amén, amén. Pero también él tenía una carta bajo la manga y tenía una horca lista para Mardoqueo. Usted sabe, Amán. Y todo lo que deseaba el enemigo le vino a Amán. Hermano, representa al diablo. En cierta manera, todo lo que el diablo ha tramitado, todo lo que el diablo ha venido sobre ti, todo lo que el diablo ha deseado para tus hijos, para tu familia, para tu propia vida, hermano, este sinergismo espiritual lo que hace es que va a voltearle al enemigo, hermano, lo que venía en contra, lo que venía de maldición lo va a convertir en bendición. Cuando dicen amén. Y lo que venía para ti, Dios se lo va a regresar a tus enemigos. Cuando dicen amén. Eso es lo que es la importancia del sinergismo espiritual. Amén. ¿Cuántos quisieran Amén. que usted dijera, Señor, bendíceme? Y usted sabe, hermano, que siempre he dicho, y los hombres del hogar de rehabilitación con las madres, ¿verdad? Si quieres que me porte bien, mándame uno de 100, ¿verdad? Pero que en vez de una 100 viniera uno de 500, ¿cómo te pondrías? Gloria a Dios. ¿A poco le gustan las victorias? Amén. Entonces, hermano, usted puede, lo que venía para mal para ti, Dios lo quiere usar para bien para ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios quiere que te mantengas, hermano, en esta sinergia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo veo estas cosas, voy cerrando. Puede venir sobre un país decretos de muerte, sobre un país, sobre una ciudad. Por lo menos a mí me sucedió año 2010. Sí, es amén. Nos mataron a 11 hombres en recuperación. Fueron 15, pero de nosotros eran 11. Yo recuerdo bien caminar entre los cuerpos, contestando teléfonos, un teléfono aquí, otro teléfono acá. Yo no sé lo que me decían, nomás oía, ¿qué pasó? ¿Y cómo estuvo? Yo no sabía. Caminando entre tantas cosas, gente haciéndome preguntas, yo nomás oía un cierto un timbrido aquí en mi mente, en mi cerebro. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Aparentemente ya el diablo dijo, ya hasta aquí terminó, este ya no va a avanzar, este ya no va a lograr nada, hasta aquí paramos el carro. Y yo bendigo a Dios a mi esposa, porque yo le dije a mi esposa, vinieron por mis hijos, se llevaron a mis hijos, el pastor de Guadalajara se llevó a mis hijos, se llevó a unos líderes, hermano, pero yo dije a mi esposa, yo no me voy a ir, si tú quieres vete, pero yo no puedo ir. Y gracias a Dios por las valientes, por eso es bien importante que haya una mujer valiente. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, y de repente me dijo ella, pues si tú te quedas, yo me quedo. Y si te matan a ti, que me maten a mí también. Aleluya. Eso es de valientes. Habían amenazas, pero Dios nos dio victoria. Y después de ese brinco, de ese trago amargo, hermano, que pasamos, hermano, llegamos a donde hemos podido obtener cosas grandes en Dios. Yo siempre he dicho, yo estoy y me siento que estoy en una unción dorada. ¿Cuál es la unción dorada? Que de lo poco puedes hacer mucho. La unción dorada es que de lo poco hagas mucho. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Se necesita sacrificio. Se necesita pagar el precio. Se necesita venir a buscar de Dios en ayuno, oración, ayuno, búsqueda, ayuno, palabra de Dios, ayuno, hermano, y cancelar todo decreto, hermano, e intercesión, ayuno e intercesión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo veo esto, hermano, me llama mucho la atención que ahí es donde está la victoria. Muchas veces hay impotencia. Pero cuando vemos el ayuno en equipo, en el caso de Esther, dice mis doncellas y yo en mi equipo ayunaremos. Estaban, hermano, quitando un decreto, hermano, que estaba sucediendo por la intercesión. Entonces quiero que se lleve eso en su corazón. Ayuno e intercesión, ayuno y oración, ayuno y búsqueda, ayuno y palabra. Eso es sinergia espiritual. Lea conmigo, sinergia espiritual. 1 a 1000 va a ser correr. 2 a 10,000. Juntos 11,000. ¿Cuántos dicen amén? Con el ayuno, hermano, usted elimina decretos de muerte. Miren lo que nos está hablando el Señor. Hay otro ayuno, el ayuno de Jonás. Jonás capítulo 3, verso 5. Los ninivitas eran enemigos.
Y cuando se habla de esto, usted sabe que Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Son nuestros enemigos. ¿Cómo voy a ir a hablarles de arrepentimiento? Que se los lleve el río, dijo él. Santo. Como tú comprenderás a veces. Que se lo lleve el río a este. No, hermano. Entonces, con el ayuno yo tengo fruto. Usted debe preocuparse, hermano, que el Señor, como dice la Biblia, que ellos se arrepintieron. El ayuno lo que hace, hermano, es que te lleva al arrepentimiento también. Amén. Yo no sé si está experimentando ayunar. A ver, ¿cuántos han alguna vez en su vida ayunado? Levante su mano. Son pocos, hermano. Entonces, mire, cuando yo veo este ayuno y clamor en el libro de Jonás, que es otra sinergia, ayuno y clamor. Yo sé que usted no puede enriquecer este mensaje más todavía. Porque cuando vemos, hermano, muchos nos identificamos con el libro de Jonás, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando Dios nos llamó a mí y a mi esposa, yo venía de Tijuana, veníamos, hermano, yo venía una vez con un hermano que iba a comprar una camioneta con unas máquinas. Yo venía y antes de entrar a Nayarit, de repente yo empecé a mirar Tepic, Nayarit. Yo venía leyendo el libro de Jonás, pero estábamos yo y mi esposa conectados de que Dios nos había hablado por las costas y las costas y las costas para tomar una ciudad, y de repente en el llamamiento empiezo a relacionar Tepic con Tarsis y Nayarit con Nínive. Una cosa bien loca. Y dije, Señor, yo no conozco Tepic, no conozco Nayarit. Si tú quieres, si es de ti, muéstrame la ciudad. Yo en mi mente. El hermano que viene manejando me dice, pastor, yo dije, él no era pastor en ese tiempo, me dijo, hermano Nacho, fíjese que nos acabó el dinero, no tengo ni para gasolina ni para casetas. Voy a entrar a Tepic porque hay una persona que me debe un dinero. Estaba lloviendo muy tremendo, se estaba oscureciendo, llegamos a una colonia, no sé qué barrio era, y vi unos hombres ahí, hermano, cerramos las ventanas porque estaba lloviendo tremendamente. Él se acabó corriendo, fue por el dinero. Yo miré a unos hombres tomando y de repente empezó a llorar mi corazón, empecé a llorar yo, literalmente llorando. Entonces dije, Señor, ciertamente esta es la ciudad en la cual tú nos quieres aquí. Nos fuimos de ahí, hermano. Antes de llegar a mi casa, yo venía contento y le hablé a mi esposa. La casa de habitación vivía abajo, nosotros dormíamos arriba. Cuando voy subiendo las escaleras, yo vine alegre, contento, y le iba a decir, oye, ya tengo la ciudad. Me dijo, no me digas. A mí el Señor me hizo ir a la papelería y me hizo comprar un mapa, y no me digas, si es de Dios, es lo que te voy a enseñar. Y apuntó y dijo, es Nayarit. Aleluya. Los dos en una sintonía. Dios nos dio dirección. El ayuno trae dirección, el ayuno trae fuerza. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno, la búsqueda de Dios, hermano, el ayuno trae victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren lo que también ver el ayuno de Daniel. Es una herramienta, una receta que el Señor nos da, es una receta divina, hermano. Entonces, esto es como ir al gimnasio. ¿Alguna vez usted ha hecho ejercicio? Yo creo que sí. Usted dice, ya veo como que la barriguita, ya, en vez de ser hermano ladrillo, ya es un blog completo que trae ayer, hermano, ya pesa. ¿Cuántos dicen? El ayuno no es aguantar hambre, hermano. El ayuno no es, hermano, ayunar a las 11 de la noche para las 10 de la mañana que te levantas y cocinar y decir, ya ayuné toda la noche. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando yo veo esto, hermano, hay ayunos de entretenimiento, hay ayunos de no enojarse, prohibido enojarse, hay ayunos de dominio propio, hermanos, y esto es tremendo. Mire, hay un ayuno que yo encontré que a lo mejor le va a caer mejor a usted, como dicen, como anillo al dedo. Vaya conmigo al libro de Daniel. Yo encontré, este es el ayuno más sencillo a ver y por haber. Ezequiel y luego sigue Daniel. Déjame ver si es este. ¿Está conmigo? Este es un ayuno bien tremendo. Y a lo mejor dices, ayuno el 21 días, no hombre, Señor reprenda el diablo. No, hermano, no digas eso. El ayuno de 40 días, no hombre, ni en sueños. El ayuno de 3 días seco sin nada. ¿Usted alguna vez ha hecho el ayuno seco sin nada? No comida, no agua, por 3 días. Eso está bien tremendo, hermano.
está el ayuno de Jonás. Pero mire este ayuno. Daniel capítulo 6, versículo 18. Y con esto voy cerrando. Diga conmigo, ayunos. Ayúdanos. Hay unos, no dije yo, hay unos que no ayunan, hermano. Verso 18. Verso 18 del capítulo 6 de Daniel. ¿Ya está conmigo? Mire lo que dice. Mire qué tremendo rey. Este sí se la aventó buena. Honrón aquí, hermano. Dice el verso 18. Después, el rey se fue a su palacio y pasó la noche en que y ningún entretenimiento fue traído ante él y se fue el sueño. Verso 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue deprisa al foso de los leones. Mire qué tremendo, se acostó. Eso pasa mucho en los hogares de recuperación. Yo no ayuné, pastor. Yo me duermo a las 10 y para las 6 de la mañana que estamos orando, ya ayuné, pastor. Ese es el ayuno más sencillo. Otros que dicen, estoy ayunando, pastor, y combina a las 6 de la tarde, pero me levanto a las 12, y ya nomás el lapso, o a las 2 de la tarde, ¿de qué lapso? De aquí a las 6 de la tarde, ya para eso ya la liberaron. Hermano, ayuno es pararte temprano, sacudirte, mojarte la cabeza, limpiarte el rostro, hermano, y andar como si nada pasó, pero usted no ayunando. Nada más usted lo sabe. Pero mire lo tremendo que dice aquí. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Hay algunos que así ayunan. Pero lo que yo le vengo a hablar, hermano, es del ayuno. Ayuno y oración. Ayuno y búsqueda. Ayuno y palabra. Ayuno e intercesión. Ayuno y clamor. Eso es sinergia. Esa es una receta para ti y para mí, hermano. Que si usted quiere caminar seguro, con convicciones tremendas, fuerte, valiente, hermano, que usted no se haga de agua, porque hay hermanos de agua, hermanos de chocolate, hermanos de azúcar, de todo hay. Pero esto es lo que te va a levantar, esto es lo que te va, es una herramienta poderosísima que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este hombre ayunó solamente una noche. Usted dirá, eso me encantó, pastor, ese ayuno quiero yo. ¿Cuántos han ayunado la noche? Pero mire, aquí puede aplicar no entretenimiento. Porque hay algunos que dicen, ya me voy a dormir. Llega y prende la tele. Está viendo las noticias, ve una película noche, se anda durmiendo a las 12, 1 de la mañana o 3 de la mañana, para levantarse temprano. Cero entretenimiento, es apaguen las luces y nada. Pero de repente ya estás con el Facebook. Lo que Dios unió hoy en día se oye. El Facebook no lo separe. Porque es un problema. Las redes sociales es un problema. Que se está metiendo tremendamente. Y en la misma iglesia, hermano. Bueno, hoy en día ya no se oía tanto divorcio en las iglesias. Hoy en día es la nota del día. Ahora fulanito ya dejó perenganito, y perenganita ya dejó fulanito, y puras de esas, hermano. Ahora que al hermano ya no le gustó a la mujer de 40, ya la cambió por Dios de a 20. Como si fuera cambio. ¿Y todo por qué? Porque descuida su vida espiritual, porque no está metido en oración, ayuno, búsqueda, ayuno y palabra, ayuno, hermano, y clamor, hermano, no está metido. ¿Por qué? Porque vive una vida cristiana light. Pero yo le estoy dando, hermano, por ejemplo, un ayuno de no enojarse, hermano. ¿Quién no se enoja? Eso es más para los pastores, hermano. De repente uno llega a la casa y dice, el pastor viene enojado, el líder viene enojado. Ayuno de no entretenimiento. Un ayuno de abstenerse de toda clase de mal. Un ayuno de abstención. Por eso Jesús dijo, vendrán días que estos ayunarán. Lo que estás aprendiendo en la casa es una disciplina, es un orden. Y eso que estás aprendiendo lo tienes que ir avanzando o alimentando
o de alguna manera llevándolo a otro nivel de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso es ver hombres que salen graduados de recuperación, que salen con un potencial tremendo y que no bajan la guardia. Pastor, yo salí, yo me gradué, pero aquí estoy, pastor. Dígame lo que tengo que hacer. Aquí a las calles, amén, pastor, aquí estoy temprano. Van y viven su vida marital, pero están en la iglesia conectados, no se desconectan, siempre hay la conexión, siempre están en la búsqueda, siempre están en la oración, siempre están en el clamor, siempre están, hermano, en la palabra. Siempre, siempre, siempre. El problema es que muchos se van y piensan que es como un lugar de recuperación, de esos de allá del mundo, que me voy, me caigo, me vengo a levantarme, me vuelvo a ir, pero se pierde la conexión de iglesia, de estar viniendo a la iglesia, de mantenerte conectado en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta preciosa. Yo le hablo de mi corazón cosas que han funcionado en mi vida personal y que también lo hemos aplicado en la iglesia. Mire, en todo México, y no es porque yo no quiero hablar, porque a veces sale contraproducente, a veces cuando uno se quiere parar el cuello llegas a la casa y se te vació la casa. Pero tenemos un estándar. Yo recuerdo el tope que le hemos podido meter a la casa de recuperación son 130 hombres. 130 hombres en recuperación. Y se ha bajado de repente, pero no baja, hermano, de 75, 80, 100, 103, hermano, pero siempre, 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 siempre hay una bendición tremenda de tesoros escondidos que estaban ahí o están ahí, y siempre está llegando gente. Yo tengo una ventaja, tengo costas alrededor mío, y en las costas le hemos pegado evangelismo, tirar folletos y todo, pero vienen los de las costas, están viniendo mucho, hermano, pero es gente que ha sido alcanzada por la misericordia y gracia de Dios, y hemos podido alcanzar ese sector de personas, pero sabe que ha tenido la fuerza, el ayuno, la oración, el ayuno, búsqueda, el ayuno y la intercesión, el ayuno y el clamor, el ayuno y la palabra de Dios. Eso es algo fundamental en tu vida. Si tú dices, ando batallando, la droga me mueve, la vida vieja pasada me mueve, no sé qué hacer, siempre llego a un límite y no avanzo, ya llego aquí y no puedo avanzar más allá, no puedo brincar el charco, no sé qué pasa, de ahí me regreso. Estas herramientas, tómalas, agárralas, atesóralas, y vas a ver que tu vida ya no va a ser la misma. Vas a pensar de una manera diferente, va a haber una metanoia, un cambio de mentalidad. Vas a cambiar tu mentalidad, tu manera de pensar, y vas a experimentar un cambio en tu vida. Vas a ser más sensible a la palabra, más sensible al Espíritu Santo de Dios. Vas a ser más sensible, porque a veces lo hacemos mecánicamente, nos cansamos, nos frustramos porque lo estamos haciendo para el hombre, pero cuando lo haces para Dios y agarras las herramientas, tu vida va a ser diferente. Yo he visto hombres levantarse viniendo con SIDA, gente de SIDA siendo sanada. Ya con los documentos, tengo SIDA, llorando. Vamos a orar, vamos a creerle al Señor. Y Dios los ha sanado. Hoy están casados, tienen hijos, viven una vida familiar, porque le creyeron a Dios. Solamente cree que las cosas van a pasar. Solamente conéctate y Dios va a hacer lo que le corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Quiero abrir el altar en esta preciosa noche.